Hola, buenos días. En este video vamos a hablar acerca del sistema olfatorio. El equipo está conformado por Campos Isla, Nathan Montserrat, Cosío Flores Vanessa Yael, López Martínez Aldo, Vargas Gómez José Antonio y su servidor Vidal Domínguez José Brián. Para empezar, el sistema olfatorio está conformado por el epitelio olfatorio, los nervios olfatorios, los bulbos olfatorios y los tractos olfatorios, junto con la corteza cerebral de asociación y las estructuras subcorticales, en donde las partes del cerebro que procesan las señales olfatorias reciben el nombre colectivo de rinencéfalo, el cual es un sentido que evoca recuerdos y produce emociones por los olores percibidos. De igual forma nos ayuda a la estimulación del hambre debido a que contribuye a producir placeres al alimentarnos, por lo que cuando se pierde este sentido, las personas suelen quejarse de no tener gusto y el mismo sabor de los alimentos, por lo que en gran parte debemos de tener en cuenta que el placer del gusto está promovido por los aromas de este sistema. Asimismo, debemos de tener en cuenta que en las fosas nasales de la nariz se ubican quimiorreceptores. Su principal función es proveer al organismo de la posibilidad de percibir los olores agradables de nuestro entorno, además de los de tipo desagradable que puedan constituir un riesgo para el organismo. Como dato curioso, debemos entender que el sentido del olfato o sistema olfatorio es uno de los sentidos menos conocidos de nuestros sentidos, debido a que en parte constituye un fenómeno subjetivo que no puede estudiarse con facilidad en animales inferiores, por lo que agregándole a esto que en los seres humanos el sentido del olfato está poco desarrollado a comparación de muchos animales inferiores a nosotros. Comenzaremos con el epitelio olfatorio. Tiene un área total de 5 centímetros cuadrados y ocupa la parte superior de las fosas nasales. Este cubre la superficie inferior de la lámina cribosa. Para esto, el epitelio va a constar de 3 tipos de células. Número 1, los receptores olfatorios, que los vamos a ubicar de color naranja. Y estas son neuronas de primer orden de la vía olfativa. Son bipolares y su punta está expuesta en una dendrita en forma de perilla. Ahora, los sitios de transducción son los cilios olfatorios. Cuando perciben el estímulo químico que es un aroma, esta molécula aromática va a producir un potencial generador, es la que inicia la respuesta. Va a pasar desde la base hasta la lámina cribosa. Esta va a llegar al bulbo olfatorio y así cada una de ellas va a llevar la información. Número 2, células sustentaculares o de soporte. Estas son unidades epiteliales cilíndricas de la mucosa y revisten la nariz. Podemos observar que son las de color azul y estas brindan sostén físico, nutrición y aislamiento eléctrico a los receptores olfatorios y ayudan a destoxificar a los compuestos que tienen contacto con el epitelio olfatorio. Y número 3 son las células madre basales, ubicadas entre los espacios entre las células sustentaculares. Estas siempre en división continua para producir nuevos receptores. Viven aproximadamente un mes antes de ser reemplazados. Este proceso es singular, ya que los receptores olfatorios son neuronas Y. En general, no son repuestas cuando mueren. También veremos que el tejido conectivo que da el sostén al epitelio olfatorio va a incluir las glándulas de Bowman. Estas productoras son de moco que influye por los conductos hasta la superficie epitelial olfatoria para aumentarla y disolver las sustancias olorosas. A su vez, los impulsos en este nervio llegan a las glándulas lagrimales y glándulas de la mucosa nasal. El resultado es la lagrimación y la congestión nasal. Comenzaremos con los nervios olfatorios. En ambos lados de la nariz existen haces muy finos de axones, que son amielínicos de los receptores olfatorios. Estos cruzan unos 20 agujeros olfatorios presentes en la lámina cribosa del etimoides.
Aproximadamente 40 de estos haces se denominan un conjunto de nervios olfatorios y terminan en dos masas de sustancia gris que se llaman bulbos olfatorios. Entonces tenemos uno en cada fosa nasal y están situados bajo los lóbulos frontales del cerebro y en sentido lateral a la hipófisis cristagali de etimoides. Dentro de los bulbos olfatorios, las terminales axónicas de los receptores olfatorios, estos se llaman neurona de primer orden, la que capta el químico con olor, lo capta por las dendritas y entonces estos axones forman sinapsis con las dendritas y el cuerpo de las neuronas del segundo orden de la vía olfatoria de color rojo. Entonces, la neurona de primer orden de color negro se conecta en sinapsis con la de color rojo, que es la de segundo orden, formando así los glomérulos. Por último, los axones de las neuronas del bulbo olfatorio tienen trayectoria posterior y forman la cintilla olfatoria, que se proyecta hacia el área olfatoria lateral, localizada en la porción inferointerna del lóbulo temporal. En esta región cortical es parte del sistema límbico y también incluye una parte de la amígdala. Debido a que muchos axones de la cintilla olfatoria terminan en el área olfatoria lateral, se le considera como el área olfatoria primaria de la corteza cerebral, donde se inicia la percepción consciente de los olores. Ahora hablaremos sobre las áreas olfatorias del hemisferio cerebral. En la siguiente imagen se observan estructuras de la corteza primaria olfatoria. Estas estructuras reciben la información directa de los lóbulos olfatorios. Los lóbulos olfatorios los podemos encontrar en esta imagen en la parte superior derecha, a un costado del nervio óptico. Estas estructuras incluyen a la corteza piriforme, la cual está involucrada en la memoria y reconocimiento de los olores, el tubérculo olfatorio, el núcleo olfatorio anterior, el complejo amigdalino y la corteza entorrinal, que juega un rol en la codificación de la integridad del olor. De igual forma, otra parte importante es la corteza secundaria olfatoria, que comprende la corteza orbitofrontal, el subnúcleo adicional de la amígdala, el hipotálamo, la ínsula, el tálamo dorsomedial y el hipocampo. En este sentido, el hipocampo y la amígdala son activados durante la discriminación, en la identificación y la memoria del olfato. La corteza orbitofrontal es el principal receptor de las proyecciones olfatorias vía directa desde la corteza olfatoria primaria y en parte indirecta desde el núcleo dorsomedial del tálamo. Esta estructura participa en la percepción y significancia hedónica del olor. En cambio, la ínsula está relacionada con el sistema límbico. Los bulbos olfatorios son estructuras neuronales del prosencéfalo de los vertebrados, los cuales implican en el olfato. ¿Qué quiero decir con esto? Que perciben el olor. El bulbo olfatorio trata y codifica esta información, la cual dirige a estructuras superiores del cerebro. Las neuronas principales del bulbo olfatorio son las células mitrales. Estas reciben la información de las neuronas olfativas, las cuales la integran, la envían a través de sus axones a otras regiones cerebrales. Prosigo con lo que es el tracto olfatorio, el cual es una banda angosta de sustancia blanca que se va desde el extremo posterior del bulbo olfatorio bajo la superficie inferior del lóbulo frontal por el surco olfatorio. Su función es transportar el sentido especial del olfato. Los receptores de estos son los cilios olfatorios de las neuronas olfatorias, que se ubican en la mucosa de la porción superior de la fosa nasal sobre el nivel de la concha superior. Bueno, el tracto olfatorio finalmente se divide en tres estrías. La estría lateral termina en la corteza olfatoria primaria del lóbulo temporal. Las estrías olfatorias del ser humano son tres divisiones del tracto olfatorio. Tradicionalmente se identifican como medial, lateral y intermedial. Son reconocibles a nivel del trígono olfatorio y asociadas con la corteza piriforme. Ahora hablaremos de los nervios craneales asociados con el sistema olfatorio.
Aquí habrá dos tipos de nervios, el nervio terminal y el nervio vomeronasal. Primero hablaremos del nervio terminal 0, pero ¿por qué se le pone este nombre? Se le ha llamado así por su posición medial al nervio olfatorio. Este nervio está constituido por fibras nerviosas con función autónoma desconocida y lo rodea un compartimento de manera de conducto migratorio de neuroblastos. En el trayecto de este nervio podemos encontrar que hay uno o más ganglios pequeños que contienen neuronas, ya sea de tipo bipolares, unipolares o multipolares, que van a estar esparcidas o distribuidas a lo largo de él. Los dos tipos neuronales iniciales suponen función sensitiva y el tercero una función motora, es decir, que va a regular la musculatura lisa, que va a estar relacionada con el control vasomotor en la región septal a la que suple. Un dato importante de este nervio es que es considerado como un complejo de nervios, un sistema organizado de neuronas difusas en las regiones laterales de la cavidad y tabique nasal. Podemos ver que se proyecta hacia la parte más rostral del cerebro anterior. Esto lo podemos encontrar en el cerebro humano adulto, aunque su tamaño realmente es microscópico. Ahora pasemos a hablar del segundo nervio, el nervio vomeronasal. Este forma parte del sistema olfatorio accesorio que posee la mayoría de los animales vertebrados terrestres. Sin embargo, nosotros los seres humanos no lo tenemos. ¿Cuál es la función de este nervio? Pues es detectar las feromonas que sirven para la atracción sexual y para marcar el territorio. Se adjuntan las referencias bibliográficas. Agradecemos su atención, esperando que el video haya sido de su agrado.